El 12 de enero de 2026 no fue un día de declaraciones explosivas ni de anuncios espectaculares. Fue de algo que es más delicado. Un día donde se acomodaron las piezas, donde lo que importó no es lo que se gritó, sino lo que se insinuó. Y cuando en la política internacional empiezan las insinuaciones, es porque el escenario ya cambió. El eje del día volvió a ser en la relación entre México y de Estados Unidos, pero esta vez con una capa adicional de complejidad. La conversación entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump no se dio en un contexto normal, se dio en medio de un clima donde Washington ya no discute si México tiene los problemas de seguridad, sino qué hacer enfrente de él. Antes de continuar, te recomiendo que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguna información de lo que pasa en México y en el mundo. Continuamos. Esa matriz lo cambia todo. Trump insiste en que el tráfico de drogas y el poder de los cárteles no solo es un asunto de los mexicanos, sino una amenaza que es directa para la seguridad de Estados Unidos. Y cuando ese argumento se instala en el discurso oficial, la frontera deja de ser una línea geográfica y se convierte en un punto de fricción estratégica. Sheinbaum también respondió como todos lo esperábamos: la defensa absoluta hacia la soberanía, un rechazo a cualquier intervención y énfasis en la cooperación bilateral. El mensaje fue firme, pero también fue cuidadoso y fue calibrado. No hubo provocaciones y no hubo unos desafíos abiertos, hubo una contención. Pero aquí aparece la grieta del día. Cuando un gobierno necesita reiterar su soberanía, generalmente es porque alguien la está poniendo en duda, y eso exactamente es lo que está ocurriendo. Y a lo largo de la jornada, también se confirmó que el gobierno mexicano intensificó los contactos diplomáticos con Washington, especialmente con figuras claves del apartado político estadounidense. No es casual, cuando la agenda se acelera es porque los tiempos se están acortando, y Estados Unidos quiere los resultados que sean rápidos, y México quiere mantener el control del proceso, y en medio de esta tensión, cada decisión pesa más de lo habitual. A eso también se le suma otro movimiento que hoy pasó casi desapercibido, pero es profundamente revelador, porque México ofreció su disposición para fungir como mediador en el conflicto entre Estados Unidos y Cuba. En apariencia, una iniciativa diplomática, pero en el fondo es una jugada política de alto riesgo, porque ofrecerse como mediador es también una forma de decir: México es un actor responsable, confiable y necesario en la región, pero al mismo tiempo es colocarse bajo los reflectores en un momento donde ya hay presión externa. Aquí surge una pregunta incómoda, pero que es inevitable. ¿México está aplicando su liderazgo regional o simplemente está tratando de equilibrar una presión que viene desde el norte y que cada día se está volviendo más evidente? Porque el gesto diplomático se puede leer de dos formas: hacia afuera, como un intento legítimo de posicionar a México como un actor relevante, capaz de mediar, dialogar y aportar estabilidad. Pero hacia adentro también puede leerse e interpretarse como una estrategia defensiva, mostrar iniciativa internacional para compensar una narrativa que, en otros frentes, empieza a erosionarse. Mientras estos ocurren en plano internacional, dentro del país, el discurso oficial se mantiene firme, casi inmovible. Se insiste en una narrativa de control, de avances y de resultados. Se habla de la reducción de la violencia, de operativos exitosos, de instituciones que, según el mensaje oficial, están funcionando mejor que nunca. El problema no es el discurso en sí, el problema es el contraste, porque hoy, más allá de las cifras que se presentan en las conferencias y comunicados, la percepción internacional es otra. La discusión ya no gira únicamente en torno a los números de los homicidios. Ese debate queda ya corto. Ahora el enfoque está en algo mucho más complejo y difícil de maquillar, que es el control territorial, la capacidad real del Estado para imponer su autoridad, y la impunidad estructural y la presencia o ausencia del gobierno
en zonas claves del país. Y cuando el debate cambia de cifras a capacidad, la conversación se vuelve mucho más dura, porque las cifras se pueden interpretar, pero la capacidad se demuestra o se exhibe. Hoy donde el gobierno mexicano se enfrenta en un dilema profundo, casi sin salida cómoda. Si reconoce públicamente sus límites, se expone políticamente, alimentando a la oposición y debilita su propio discurso de fortaleza. Pero si niega esos límites, si insiste en una narrativa que no conecta con la percepción externa y en muchos casos interna, entonces ahí pierde credibilidad. Y cuando en un gobierno se pierde la credibilidad, pierde el margen. En ese punto, el discurso empieza a caminar sobre una cuerda floja. Cada palabra cuenta, cada matiz importa, cada silencio se vuelve sospechoso. Ya no basta con decir que las cosas van a mejor. Ahora se exige demostrándolo de una forma que sea creíble, más allá de las fronteras. El 12 de enero deja algo muy claro. México no está en una crisis abierta, no está en una presión de un escenario de colapso, pero tampoco está en calma. Está en una zona de evaluación constante, donde cada decisión es observada, cada gesto es interpretado y cada movimiento es analizado con lupa. La relación con Estados Unidos, en particular, ya no se mueve solo por acuerdos formales, tratados o discursos diplomáticos. Se mueve sobre todo por percepción de riesgo. Y cuando en un país empieza a ser percibido como un riesgo, aunque esa percepción no refleje toda la realidad, el margen de maniobra se reduce drásticamente. Las decisiones dejan de ser completamente soberanas y comienzan a estar condicionadas por expectativas externas, por tiempos que no siempre marca México o por percepción que no siempre se expresa de forma pública. Entonces, cuando la narrativa empieza a pesar, tanto como los hechos, la política se vuelve más frágil, más reactiva y más vulnerable al error. Esa es la verdadera lectura de hoy y también la advertencia silenciosa que deja este momento.